Gracias. Ana Isabel, consolidando la jurisprudencia constitucional e internacional, ¿cuáles son las características entonces que configuran las formas de violencia contra la mujer y qué particularidades se dan cuando se trata de violencia intrafamiliar? Gracias, doctora. Esa pregunta es supremamente importante en el rol en el que estamos nosotros, o al menos en el que yo tengo en este momento como estudiantes y en el que tenemos la mayoría del público asistente. Poder identificar cuáles son las formas de violencia contra la mujer nos lleva a tener una perspectiva particular, individual, que nos deje darle unos criterios que puedan valorar nuestro actuar. Y cada quien que pueda sacar su propia valoración en el sentido de si con mi actuar estoy contribuyendo a realmente erradicar las formas de violencia contra la mujer, o quizá estoy contribuyendo a que esos estereotipos de género de los cuales social, histórica y universalmente hemos estado cargando se continúen perpetuando. Y entonces cuando hablamos de violencia contra la mujer, lo primero que debemos tener claro es que es una forma de violencia basada en género. Como forma de violencia basada en género, entonces la comprendemos desde esa concepción del género, no desde la concepción sexual, desde lo físico, desde lo anatómico, desde lo biológico, sino entendiendo el género como un constructo social. Y al entenderlo como ese constructo social, vemos que histórica y tradicionalmente, como lo mencionaban los doctores, a la mujer se le han dado roles, se le han asignado roles particular o usualmente domésticos. Usualmente a lo femenino se lo ha asociado con lo familiar, con el cuidado, y al tiempo se van imposibilitando otros ámbitos de desarrollo en la sociedad. Nosotros tenemos unas particularidades en este territorio, adicional a las particularidades normales de la valoración subjetiva que tengan las mujeres de pronto al interior del país. Cada territorio va a entregarle a esas mujeres quizá unas mayores cargas de las que afrontan las mujeres en otros escenarios. Y entonces eso nos lleva a que esas concepciones sociales y culturales hayan perpetrado la creación y la permanencia de esos estereotipos de género. Y esos estereotipos son los que vemos marcados en las formas de violencia contra la mujer. Entonces sería todo acto que llega a ser lesivo de los derechos e intereses de las mujeres, o incluso esas situaciones que amenacen con afectar sus bienes jurídicamente tutelados. En ese sentido, vemos que tenemos unas tipificaciones de unos delitos que por supuesto configuran claramente situaciones de violencia contra la mujer, como lo son el feminicidio, como lo son el acoso sexual, como lo son otras formas de violencia contra la mujer. Pero también en este momento, o al menos en el caso colombiano, tenemos unos vacíos de sanción incluso desde lo penal de muchas situaciones que configurando violencia contra la mujer no necesariamente tienen ese componente sancionatorio. Entonces, en la violencia contra la mujer nosotros encontramos tres características y en ese sentido es bastante rica la sentencia de SU 080 porque recoge mucha dogmática y mucha jurisprudencia para poder, es muy chévere porque empieza primero aclarando teóricamente muchos de esos conceptos para que se pueda comprender la decisión que se tomó en ese caso particular. Y la señora, viendo vulnerados sus derechos en cuanto a no haber podido acceder a una reparación efectiva, solicita entonces que sea reparada, que sea resarcida, en virtud de no generar con el accionar judicial otras cargas más de las que ya tenía. Y esas tres características de la violencia contra la mujer entonces nos llevan primero a pensar quiénes son las víctimas de esa violencia. Entonces tenemos de un lado la persona contra la que es ejercida esa violencia y ahí encontramos las mujeres desde la concepción del género. Encontramos entonces esa afectación del género femenino. ¿Y quién ejerce esa violencia? Entonces encontramos el otro sujeto actor. Usualmente, o al menos histórica, tradicionalmente, tenemos estadísticas en las que principalmente esas formas de violencia son dadas por los hombres. Sin embargo, eso no quita a los otros actores. Pero entonces, para que hablemos de violencia contra la mujer, tenemos que reconocer
esa individualidad de los sujetos, la causa particular normalmente es producto de esa desigualdad histórica, cultural, de esos roles y de esos estereotipos que hemos tenido como sociedad. Y la tercera característica de la violencia contra la mujer son los ámbitos de aplicación, es decir, dónde vemos que se presentan esas situaciones de violencia contra la mujer. Y en ese sentido, recogiendo las palabras de la doctora Jamie, y un poco también en vía de un pie de página del proyecto 90 de la Asamblea Nacional Constituyente, se reconoce que histórica y tradicionalmente las mujeres han sido marginadas del común de sociedad y mucho más las mujeres, por ejemplo, que pertenecen a sociedades como las que denominamos del tercer mundo o que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o debilidad manifiesta. Y es entre esos ámbitos de aplicación encontramos también las diferentes formas de violencia que se pueden ejercer contra la mujer. Entonces encontramos formas de violencia física, entre las que encontraríamos, por ejemplo, la violencia sexual, encontramos formas de violencia psicológica, de esas afectaciones emocionales que se den sobre su salud mental, y ahí entonces iríamos a reconocer que el derecho a la salud pasa no solo por comprender la salud desde el plano físico, sino también el emocional, y poder reconocer entonces incluso las formas de violencia psicológica. Encontramos también formas de violencia económica, patrimonial, la que se ejerce sobre el dominio de sus bienes, sobre la potestad que tenga de poder representarse en su componente económico, o esas afectaciones que se dan sobre su economía o su patrimonio. Y entonces esos fenómenos que están presentes en la sociedad y que son unos fenómenos innegables, nos llevan a reconocer que como nuestro primer núcleo de conexión con la sociedad es la familia, desafortunadamente en la familia encontramos una mayor prevalencia de esas formas de violencia contra la mujer, y es ahí entonces donde hablamos de esa violencia intrafamiliar, de esa violencia doméstica, y es la que se gesta ahí al interior de la familia. Social y culturalmente hemos tenido se tiene esa concepción generalizada de ese velo de no permear lo que sucediera en la familia, y entonces históricamente vemos cómo incluso la atención de esas problemáticas, una vez se generan, encuentra esa dificultad en cuanto al acceso efectivo de la justicia, porque tenemos suficientes casos y suficiente dogmática en ese sentido. Y en esas formas de violencia intrafamiliar, entonces, recogiendo o amparados en el artículo 42.6 de la Constitución Política, nosotros encontramos que cualquier forma de violencia es destructiva de la familia y de la unidad familiar. Eso implica entonces también el deber del abordaje de estas situaciones, no solo desde la perspectiva del aparato judicial, donde ya lo explicaba la doctora Jamie, entonces el rol del juez es, haciendo el análisis del caso concreto, poder evaluar entonces todas esas circunstancias que generan estas afectaciones sobre la mujer, sino también comprendiendo que, siendo aquella que se ejerce contra las mujeres, tiene unas particularidades derivadas de los mismos roles que ejercen sobre la familia. Y entonces encontramos que esas afectaciones se derivan incluso en los otros miembros de la familia, como sus hijos, como sus otros familiares, como las personas que tienen al cuidado. Sería eso. Gracias. Quiero volver a uno de los temas que tocaste, y es el relacionado con las reparaciones. Entendiendo que la reparación integral de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar es un imperativo para la protección efectiva de sus derechos, y que en la valoración de las medidas de reparación, los instrumentos internacionales a los que el profesor hizo referencia sugieren la participación de las víctimas. Como mujer y estudiante de Derecho, ¿cómo crees que en el incidente de reparación integral al que hace alusión la sentencia C-080, las autoridades judiciales pueden propiciar la participación de las víctimas en la valoración de las medidas de reparación para que su opinión o preferencia sea tenida en cuenta sin que resulten revictimizadas? Muchas gracias. Yo voy a extender un poquito el rol de estudiante y lo voy a llevar también al que desempeñamos acá en el marco de la política institucional, porque las realidades que hemos visto en el territorio nos permiten poder reconocer esas otras formas de reparación necesarias.
yo extiendo la invitación a que podamos consultar esta sentencia porque realmente se convierte en un referente supremamente importante que permite o permitió en ese caso ir mucho más allá en esas facultades ultra y extra petita y dar un acceso efectivo a la reparación, un acceso a la reparación efectiva. Los derechos vulnerados de la actora dan lugar a que solicite entonces ser reparada, ser resarcida y ser compensada en los mismos términos que nos solicita o nos obliga la Convención Belén do Pará. Y entonces eso nos lleva a analizar cómo son nuestros escenarios de justicia. Pero recordemos que el sector justicia es únicamente un eslabón dentro de los componentes de atención que nosotros tenemos hoy día en el aparato judicial colombiano o en el esquema de Estado colombiano. Nosotros debemos abordar las situaciones de violencia contra las mujeres en el anclaje efectivo de 3 sectores: el sector salud, el sector justicia y el sector protección. Y en este sentido, desde el sector justicia, con esta sentencia, se permite la posibilidad de revisar los 2 niveles de reparación. Por supuesto, hay una reparación concreta que está dada al caso en particular. Y en este caso específico, pues las afectaciones que había sufrido la actora. Pero también tenemos otro nivel de reparación y que va mucho más allá del caso particular, y es el deber de reparación desde un enfoque estructural transformador, que es al que debiera apuntarle nuestro sistema judicial. Y ese enfoque judicial transformador implica que las reparaciones de género se hacen en 2 perspectivas. Las reparaciones en perspectiva de género se deberían hacer tomando en cuenta 2 perspectivas. Una es la perspectiva del Estado, y recordando el ideal de justicia al que nosotros quisiéramos llegar como Estado colombiano, de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Entonces, la perspectiva del Estado incluye, por supuesto, el componente de verdad, el componente de justicia y las garantías de no repetición. Y cuando hablamos del componente de justicia, es todo lo que implica. Por supuesto, un escenario de prevención tiene un componente individual y es desde el actuar de cada persona. Pero también ese componente de prevención lo podemos ahondar desde escenarios como el que nosotros tenemos, un escenario académico. También en materia de políticas públicas, ese llamado del Estado a que las políticas públicas se hagan teniendo en cuenta la perspectiva de género para permitir entonces que no solo en las fases de diseño, sino en las fases de implementación, de evaluación de esas políticas, se puedan tomar en cuenta las medidas que se toman respecto de las mujeres, sus consecuencias desde el plano del territorio, por supuesto, y desde la individualidad de cada quien. Eso permite que en el componente de justicia la sanción sea la respuesta cuando proceda a este tipo de violencia, pero también entonces las garantías de no repetición, y es qué se hace después de tomada la decisión. Y ahí creo que como Estado colombiano nos quedamos cortos en el acompañamiento efectivo a esas víctimas de violencia contra la mujer. Está el otro escenario, la otra perspectiva, que es la perspectiva de la víctima. Y en ese sentido se toma en cuenta su subjetividad, es decir, cuáles fueron esos factores de afectación que se dieron sobre esa persona en ese caso particular. Y allá apuntamos a las medidas de reparación. Y eso implica derechos también reconocidos en las normas de derecho internacional. El derecho a ser escuchada, por ejemplo. El derecho a tener acceso efectivo a la justicia. El derecho a no ser confrontada con el agresor. El derecho a que su subjetividad y sus particularidades dejen de manifiesto entonces la satisfacción de sus propias necesidades, incluso se extiendan a las de su núcleo familiar. El poder hacer restablecimiento de derechos de las víctimas. Y eso nos lleva entonces a reconocer, y en ese sentido fue bastante innovadora la sentencia, de otras formas de reparar. Porque entonces reconocemos formas de reparar desde lo económico, que pues es como la más común que podemos comprender, pero también otras formas de reparación, incluso aquellas referidas a reparaciones simbólicas, a peticiones de disculpas, a acciones que estén dirigidas, por ejemplo, a
en la mayor medida lo posible lograr la rehabilitación o el resarcimiento del daño también incluso desde la perspectiva de quien ejerce la forma de violencia. Otras formas de reparación simbólica como las medidas de satisfacción, como las medidas de rehabilitación, medidas de seguridad en caso de ser necesarias, y las recoge bastante bien esta sentencia, o al menos en la decisión que se tomó para ese caso particular, porque permitió a la vez ser tomada con posterioridad como referencia de no solo quedarnos en el plano nacional, sino reconocer que ese compromiso del Estado colombiano debe ir por encima y en el sentido de traer esos compromisos que tenemos desde el plano del derecho internacional, y en lo específico la que se tomó en cuenta fue la Convención Belén do Pará. Muchas gracias, muy interesante. Tenemos una pregunta del público inicialmente dirigida para Jamie, pero me gustaría oír el punto de vista de los demás panelistas. La hace Marco David Camacho. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, me presento, mi nombre es Marco David Camacho García. La pregunta es la siguiente. No hay fenómeno, o uno de los fenómenos que más incidencia negativa tienen en la vida de las mujeres es el matrimonio infantil, ¿sí? Y las uniones maritales tempranas. En el año 2022 o 2023 se demanda las normas que habilitan y permiten el matrimonio infantil, se emite la sentencia C056 del 2022, y luego de leerla yo me preguntaba, ¿por qué la Corte es tan reacia en ampliar el requisito de certeza y entenderlo de una forma mejor en relación con el principio de proacción? ¿Sí? Hay prácticas que generan efectos nocivos sistemáticos frente a un grupo vulnerable. De hecho, la Corte Constitucional, hay varias sentencias donde sí lo hace, ¿sí? Por ejemplo, hace poquito en la sentencia de pactos colectivos, muy curioso, ahí sí interpreta el requisito de certeza de una forma más amplia, ¿no? En cambio, en esa sentencia que se mandó por el artículo 44 superior, dijo no, no es cierta la proposición propuesta por el demandante, me inhibo, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales, pues, cuando yo demandé, y lo hablaba ahorita con Cristina hace poquito, y ya está para fallo la norma de matrimonio infantil, lo hice por el artículo 93, sí, por violación de la CEDAW. Entonces, mi pregunta es esa, ¿por qué la Corte, con ese requisito de certeza, evade debates tan importantes como pueden ser estos? Wow. En principio decía que era relacionada con matrimonio infantil. Bueno, no. Antes de responder esa pregunta, quisiera darles como una impresión personal, y es que me alegra enormemente oír las reflexiones de nuestras sentencias desde afuera, ¿no? Y ver la forma tan juiciosa en la que la universidad se tomó en serio el estudio de nuestra jurisprudencia, y sé que esto no es para este evento. Entonces, creo que tengo un gozo hoy en mi alma, que yo soy bastante sensible, de ver cómo la jurisprudencia de la Corte es estudiada por esta universidad, y ver las reflexiones que hacen a partir de sentencias que seguramente de algún modo las y los magistrados escriben, las y los magistrados auxiliares participamos de algún modo en ellas, pero verlas tan perfectamente descritas en la minucia por ustedes ha sido algo muy bello que me ha generado como una sensibilidad particular. Lo segundo es que hay un debate emblemático, no en Colombia solamente, en la India, por ejemplo, donde la edad para casarse es muchísimo menor que la de este país, en Sudáfrica, en Europa, es decir, este no es un debate propio de Colombia, es de muchos países y el centro del debate es el siguiente: ¿por qué se permite a niños y niñas casarse, pongámosle una edad acá, a partir de los 12 o 14, y por qué el tipo penal de acceso carnal violento o actos sexuales abusivos con menor de 14 años si son desde los 14, pero les permiten casarse desde los 12? Ese es un debate que está ahí en el ambiente, que seguramente un penalista lo resuelve de un modo, el constitucionalista ve otra cosa macro, y cada uno tendrá un parámetro, un criterio subjetivo.
Es cierto que estos debates se pueden proponer ante la Corte por medio de las demandas de inconstitucionalidad y entiendo la idea subjetiva, es decir, la idea subjetiva de quien demanda de que cumple los requisitos de la Corte. También entiendo la respuesta de autos de sustanciación, que son los que inadmiten las demandas, donde la respuesta es no cumplió el requisito, ¿sí? Y con eso la Corte no pretende cercenar el acceso a la administración de justicia. Lo que la Corte pretende es 3 entendimientos básicos. El primero, las leyes y por lo tanto los contenidos normativos tienen presunción de constitucionalidad, ¿sí? Y de acierto, 1. 2, para que se pueda hacer un análisis deben cumplirse varios requisitos en las demandas, certeza, claridad, especificidad, etc. Y 3, cuando un ponente toma una decisión de esa naturaleza que puede ser criticada y por lo tanto debatida, hay un mecanismo legítimo para el debate, que es el recurso de súplica. Entonces, si la o el ponente considera que no se cumple uno de los requisitos, como tú nos acabas de narrar, ubicándonos en otra problemática más del derecho procesal constitucional, pues hasta ahí no llega el debate. El ponente toma una decisión, luego entonces es un auto de ponente, pero después puede acudir a un recurso, que es el de súplica, que se resuelve por el pleno. Es decir, la sala plena lo resuelve. Ya no es un magistrado el que considera carece esta demanda de un requisito, sino que se pone en propuesta la sala plena. Son 9 magistrados y magistradas que concluyen, hombre, a la demanda le hace falta un requisito, que es el siguiente. Es probable que subjetivamente el demandante o la ciudadanía pueda decir, le hizo falta a la Corte entrar, que es la propuesta que nos hace, cómo entran a otros y a este caso no en virtud del proacción. Entonces aquí va la respuesta que es hermosísima en términos de acceso a la administración de justicia y de acceso a la Corte Constitucional. Se puede volver a presentar la demanda. 1. 2. Los autos en términos de motivación, las y los magistrados son muy celosos en contarle al ciudadano qué le faltó. ¿Y qué tendría que proponer? Inclusive se hace hasta con una fuerza particular para cumplir el requisito. Luego entonces básicamente lo que les queda al final a las y los ciudadanos son autos en los que se inadmiten y luego rechazan demandas que pueden inclusive copiar y pegar para luego presentar la demanda porque la misma Corte les dice, mire, usted aquí no lo cumplió, pero para que usted lo cumpla usted debería hacer X, Y y Z. Y así garantiza la Corte el acceso a la administración de justicia para que con posterioridad él o la ciudadana pueda volver a la Corte. Repito, esto es un tema que pasa a veces por contenidos de percepción subjetiva. Seguramente a veces hay más rigor, otras veces podría haber menos, pero lo que sí hay es una garantía de acceso. Un magistrado o magistrada analiza el trámite de admisión. Esa decisión contra esa decisión se puede interponer un recurso, el de súplica. Y luego ese recurso se resuelve no por uno, se resuelve por 9 personas, magistrados y magistradas, que conciben que probablemente sí faltó algo, pero tampoco se quedan ahí. Le dicen al lado del ciudadano, entonces cúmplalos en los siguientes términos para la próxima. Y ahí queda la tarea del lado del ciudadano de volver a la Corte, porque puede volver con los argumentos que la Corte misma explica. Pasa en este tema y pasa en otros. Pasa en protección de niños, niñas y adolescentes, pasa en el plan de ordenamiento, pasa en este o en otros. Lo que sí hace la Corte es garantizar el acceso. Por este lado no se cumplió el requisito, pero para que se cumpliera usted pudo haber hecho esto, esto y esto. Y es una forma en la que las y los ciudadanos pueden volver a proponer esa inconstitucionalidad. Entonces, acepto la percepción de rigor en este caso, seguramente es tu percepción, Marco, pero también con esperanza te cuento que se puede volver. Y seguramente los autos de inadmisión y rechazo tienen la fórmula para volver, porque ese debate que tú propones no es un debate pequeño, 1, 2, no es un debate irrelevante y 3, es un debate que está puesto
en el derecho constitucional en el mundo sobre la protección de niños, niñas y adolescentes, que seguramente en algún momento ameritará el pronunciamiento de la Corte en una demanda que reúna todos esos requisitos que exige la jurisprudencia. Gracias. Aprovechando la pregunta de Marco y dejando a un lado, digamos, el tecnicismo del procedimiento ante la Corte, quisiera preguntar la impresión de Ana sobre el matrimonio infantil. ¿Cómo lo ves? La atención a la que Jamie hizo referencia de se permite a partir de los 12 o de los 14, dependiendo si eres hombre o mujer, pero el tipo penal también se tipifica de esa forma a partir de la misma edad. Bueno, lo bueno es que yo no tengo esas condiciones que sí tiene la magistrada. Entonces, aclarando que esta postura es absolutamente personal, yo voy a llevar esta reflexión a otros escenarios. Porque definitivamente necesitamos mayores garantías de protección para los niños, niñas y adolescentes, que logren protegerlos contra las diferentes formas de violencia. La falta de consentimiento, la falta de madurez psicológica, emocional, necesariamente debiera ser el primer requisito no cumplido para permitir entonces formas como el matrimonio infantil, diría yo en mi postura personal. Sin embargo, esas mismas condiciones, a veces incluso esos vacíos jurídicos o esas facultades de interpretación que en un sentido se pueden tomar o que se pueden tomar en otros, nos llevan también a reconocer condiciones sociales, culturales de determinadas poblaciones. Si fuera la postura absolutamente personal, estaría en contra de esa forma de unión y a mi modo de ver incluso la vería desde la perspectiva de una forma de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Porque en su gran mayoría de casos, ese matrimonio va a ser la respuesta a unas condiciones desfavorables de las cuales ese niño, niña, adolescente fue víctima y encontró como una única salida el matrimonio para surgir de esas condiciones en las que estaba. Y por supuesto es un hecho desafortunado que debería no solo ser rechazado como sociedad, que yo creo que es el primer compromiso desde la perspectiva individual, sino también sancionado desde el aparato judicial y sancionado con una severidad tal que también contribuya a erradicar esa forma de violencia, que es finalmente el máximo compromiso de estos tratados internacionales. No solo la prevención y la sanción, sino la erradicación. Y en ese sentido vamos sobre las garantías de no repetición y pasar también por comprender esas particularidades del caso concreto, pero visto a los niños, niñas y adolescentes como grupo poblacional, entonces generar un mayor escenario de protección y garantía a sus derechos y en los casos que fuere requerido entonces una activación efectiva de ruta de restablecimiento de derechos, no vista solo desde un sector, como usualmente se hace, porque tenemos una realidad en la que tenemos desconexión de sector salud, justicia y protección, y sin contar los casos que ni siquiera llegan a ese acceso, pero más bien apuntándole como sociedad a un escenario en el que si tuviéramos un enlace efectivo entre esos tres sectores, salud, justicia y protección, pudiéramos responder efectivamente como sociedad ante esas formas de violencia. Muchas gracias, qué pena haberte puesto en un aprieto. Bueno, muchas gracias. Con esto finalizamos el último panel en el que discutimos sobre las principales consideraciones dogmáticas de la sentencia SU 080 de 2020. En esta ocasión, la Corte Constitucional subrayó la urgencia de proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y garantizar su reparación integral, y el desarrollo dogmático que sustenta el análisis de la violencia de género en el ámbito familiar, reconociendo su impacto estructural en la perpetuación de desigualdades y la vulneración de los derechos fundamentales de las víctimas. Muchas gracias a los panelistas.